Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de toda gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Damos la gloria a Dios porque nos permite en su infinita misericordia una vez más estar en un estudio adicional de lo que es hermenéutica bíblica. Soy el doctor Israel Goldman, siervo de Jesucristo. Soy apologista, escatólogo y maestro para la gloria de Dios por la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y te quiero dar una bienvenida a todos mis alumnos y alumnas, así como también a aquellos hermanos y hermanas que nos están escuchando en diferentes áreas de nuestro país, como también en otros países que nos escuchan a través de las plataformas sociales que tiene el Ministerio Maranata. Gloria a Dios por la infinita misericordia que el Señor nos permite esforzarnos y ser más valientes de lo que verdaderamente necesitamos ser, porque mis amados, es cuando nos esforzamos, cuando Dios verdaderamente bendice nuestras vidas, y no podemos dejar ningún impedimento, ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea psicológico, ya sea físico, que nos detenga. Tenemos que seguir avanzando, mis amados. Tenemos que seguir avanzando, porque hoy en la mañana el Espíritu Santo me estaba ministrando y solo escuchaba: mas si retrocediera, no agradará mi alma. Y hermano, qué tan importante es que ni siquiera miremos para atrás. Dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. Y si retrocediere, no agradará su alma, dice el Señor. Y eso era algo que el Espíritu Santo hoy en la mañana me estaba ministrando. Y por esa razón, mis amados, aquí estamos una vez más dándole la gloria a Dios por su infinita misericordia. Y le pedimos a Dios de principio a fin que toda esta enseñanza sea para la gloria de su bendito nombre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor amado, te pedimos que en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo me ayudes a dar esta cátedra, esta clase, esta enseñanza el día de hoy, Señor. Y como también te pido que ayude a mis alumnos, ya sean oficialmente o los extraoficiales que todavía no están registrados, pero que están aprendiendo conmigo a través de estas enseñanzas para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu pueblo sea, tu cuerpo, tu pueblo, sea edificado a través de tu santa y divina palabra que voy ahora mismo a exponer y a enseñar para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos de principio a fin, te doy la gloria de principio a fin porque solamente tú te la mereces, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata desde Dallas, Texas. Aquí estamos ahora mismo listos para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y para edificar a su cuerpo. Sí, edificar a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, porque esa es la misión que Dios me encomendó. Dios me ungió para eso, el Espíritu Santo me ha ungido para edificar a su cuerpo. Así que le doy la gloria al Señor porque ese es un privilegio que el Señor me da. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es el método de estudio bíblico inductivo. La semana pasada te enseñé la primera parte que incluía los dos aspectos. Recordemos, voy a hacer un breve repaso. Recordemos que hay tres aspectos en el estudio inductivo. El primero es la observación. El segundo es la interpretación. Eso lo vimos la semana pasada. Y el día de hoy es la aplicación. Esa es la tercera parte. Hoy voy a enfocarme en eso. Pero voy a hacer unas cuantas remembranzas y voy a traer los textos de la semana pasada simple y sencillamente para conectarlo y que de esa manera tenga y haga más sentido en ti. Pues eso es lo que hacemos los hermeneutas. Ponemos sentido en lo que Dios dice en su palabra. Así que recordemos que la semana pasada hablamos de los primeros dos aspectos. ¿Qué es el estudio bíblico, el método de estudio bíblico inductivo? Dijimos que es un estudio específico versus el deductivo, que es más generalizado. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios con el método de estudio inductivo, o sea, más específico, y verlo de esa manera. La semana pasada entonces hablamos, y esto es como un repaso, la semana pasada hablamos de la observación. La observación es lo más fundamental, mi amado, porque cuando tú haces una exhaustiva observación, la observación es poderosa. También se considera interrogación, que es cuando interrogamos las sagradas escrituras.
Cuando nosotros interrogamos las escrituras, entonces estamos haciendo una observación exhaustiva y contestamos una serie de preguntas que eso ya lo vimos la semana pasada. Alguna de ellas es quién, qué, cuánto, dónde, por qué, está hablando, quién está hablando a quién, qué están diciendo, cuándo lo están diciendo, por qué lo dicen o qué lo están diciendo, cuál es el contexto, etcétera. Cuando tú y yo hacemos una observación o una interrogación de las escrituras exhaustiva, una observación exhaustiva, la interpretación va a ser más fácil. Va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya contestamos todas las preguntas, las respuestas que en todas las preguntas que tenemos, y en la manera en que estamos interrogando las Sagradas Escrituras nos permiten encontrar esas respuestas que nos van a ayudar a hacer una interpretación bíblica 100% hermenéutica. Entonces, primero tengo que hacer la observación y luego la interpretación. Quiero traer en el caso, más bien no fue un ejemplo, fue un caso el que te puse la semana pasada, de la hermana que me dijo que Dios le dijo que estaba casado con ella, lo cual es antibíblico. Quiero que sepas que recibí varias llamadas, recibí varios comentarios. Algunas hermanas incluso me decían: doctor Goldman, queremos darle la gracia. Quiero darle las gracias porque yo, hace muchos años, cuando yo era joven, yo también decía eso, de que Dios era mi esposo. Varias hermanas me mandaron esos comentarios, varias hermanas, algunas alumnas aún me llamaron y me dijeron ese comentario. Y me dijeron: yo no sabía que tan equivocada estaba. Pero gracias a Dios por estas enseñanzas que usted nos está dando, porque ahora nos está enseñando verdaderamente a cómo interpretar las escrituras. Y bueno, hasta se arrepintieron por haber llamado a Dios adúltero, diciendo que era esposo de él. Entonces, eso es algo maravilloso. Y también algunos comentarios que recibí. Gloria a Dios por esos comentarios. Gloria a Dios por esa hermana que me llamó. Gloria a Dios porque el Señor, el Espíritu Santo, hermano, siempre trae la convicción y siempre trae la palabra correcta. Entonces, el caso que yo te puse la semana pasada de esta hermana viuda, que ella interpretó equivocadamente en Isaías 54, yo solamente leí el versículo 3 y 4, pero no leí el 5 porque yo quería que ustedes lo leyeran. Hoy voy a leer el versículo 5 y dice así, Isaías 54, 5 dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ahí está la respuesta. ¿Te das cuenta? Una alumna mía me preguntó que si tenía más escritura para... imagínate, una alumna mía me preguntó eso actualmente. Me preguntó que si tenía más escritura para solidificar esto. No hace falta. El principio hermenéutico, uno de los principios hermenéuticos dice que cuando la Biblia habla, Dios habla. Entonces, cuando tú sacas un texto fuera de contexto, lo quieres poner de pretexto, pero esta alumna yo presentí y percibí, mejor dicho, no presentí, sino que percibí que quería sacar de contexto de que Israel es la esposa de Dios Padre. Y por eso quería más. Pero como yo soy, como todo apologista que yo soy, le mandé un listado de 35 escrituras más. Y esa estaba corta, porque en toda la Biblia hebrea, toda la Torá y toda la Biblia hebrea está llena de escrituras. Lo que pasa es que si tú no las lees, no las vas a ver, no las vas a saber. Está llena de escritura donde Dios se llama su marido. En términos bíblicos no se dice esposo, se dice marido. Hoy decimos esposo porque lamentablemente el término marido se ha mal usado y muchas mujeres dicen él es mi marido, pero en realidad está en fornicación, no está casada. Entonces, por eso es que tenemos que ser hoy exactos y más cuidadosos en decir, ¿es tu esposo o es tu marido? El término legal es esposo, significa que fuiste a una corte y te casaste y estás legalmente casado. No importa que no te hayas casado por la iglesia, Dios estableció las leyes y todas las leyes proceden de Dios. Y si tú estás casada por la ley, Dios avala ese matrimonio. No importa que no hayas ido delante de un ministro o delante de cualquier iglesia, no importa. ¿Okay? Entonces, por eso hoy decimos esposo, pero en términos bíblicos, el Señor se llama tu marido. Entonces, en Isaías 54, hablamos de esta viuda, un caso real, de la vida real, que hace un par de semanas me dijo eso a mí, aquí en Dallas, que Dios le había dicho que era su esposo porque ella había enviudado. Yo le dije, usted está antibíblicamente equivocada, usted está 100% hablando antibíblicamente y usted está llamando a Dios, no solamente lo está llamando adúltero, sino que también lo está llamando bígamo. ¿Qué es ser bígamo? Bígamo significa un hombre o una mujer
que ya estando casado se vuelve a casar, o sea que se casa más de una vez. Eso es prohibido en todas las leyes de todos los países del mundo. Hasta donde yo entiendo, no hay ningún país que exonere eso. Eso es un término legal, y una persona bígama es una persona que ya estando casada, antes de divorciarse legalmente, se vuelve a casar mintiendo a la corte. Eso se llama bigamia. Entonces, esta viuda no solamente llamó a Dios adúltero, diciendo que se había casado con ella, sino que también, hoy te traigo este otro término, lo llamó bígamo, que Dios había cometido bigamia. Falso. Dios es santo, 3 veces santo es su nombre. Dios no es adúltero, Dios no es bígamo tampoco. Entonces yo quiero hablarle a muchas hermanas, porque las hermanas cuando están solteras, ya sea porque nunca se han casado, ya sea porque enviudaron o aún porque se divorciaron, dicen de que Dios es su esposo, pero no lo digas, porque eso estás en pecado y te tienes que arrepentir si tú lo hiciste, porque estás llamando adúltero a Dios y estás llamando bígamo a Dios. Ya Dios se casó con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, con nosotros los judíos. Dios es el esposo de la nación de Israel, y Dios no se quiere divorciar. Dios no le interesa ninguna nueva esposa, Dios no le interesa ningún nuevo matrimonio. Dios está 100% feliz casado con Israel y nunca nos ha desechado. Entonces, Isaías 54, versículo 5, lo dice bien claro, mis amados. Por esa razón, tienes que ver las escrituras. Pero, para que tú sepas, también tengo otro listado que con mucho gusto yo te las puedo compartir, porque siempre defiendo lo que yo digo como todo apologista que soy. Pero es importante de que tú entiendas de que la respuesta está en las escrituras. Y muchas veces las personas no quieren ver la realidad de las escrituras por varias razones. Una de ellas es porque no les conviene, otra es porque no les gusta. Pero hay un sinnúmero de escrituras, mis amados, de que tú puedes ir viendo a través de las escrituras que Dios habla y Dios dice cuáles son las escrituras que donde Dios dice que Dios está casado con Israel. Pero el ejemplo más clásico son los 14 capítulos del profeta Oseas, como yo dije en la clase pasada, en la enseñanza pasada. Cuando tú lees el libro del profeta Oseas, esos 14 capítulos, Dios habla y se refiere de que él es el marido o el esposo, en este caso, de Israel, y que Israel es su esposa. Así que ahí léete todos los 14 capítulos del libro de Oseas, y ahí Dios de principio a fin está hablando a la nación de Israel, a nosotros los judíos, de que Él es nuestro marido, Él es nuestro esposo. Como nación me refiero en el término espiritual, y Él se casó con Israel, y que nosotros, la nación de Israel, los judíos, somos la esposa de Dios Padre, de Dios Padre. Así que de esa manera yo quiero cerrar este caso, porque recibí varios feedback. Gracias por la retroalimentación, llamadas, mensajes que me mandaron. Pero sí, Isaías 54, versículo 5, lo dice bien claro, de que el Señor, Dios Padre, es el marido de Israel. Y ya no tienes que, con esa escritura ya no tienes que buscar más. Pero si quieres buscar más, adelante, adelante. La Torá, la Biblia hebrea, está llena de escrituras. Yo mandé 36 escrituras, no las voy a dar por falta de factor tiempo ahora mismo. Si alguien las quiere, pídemela, con mucho gusto, mándame un mensaje aquí en YouTube. Yo con mucho gusto te las mando, pero no quiero, porque son 36 y no me va a llevar el tiempo, y por factor tiempo no lo quiero utilizar. Pero Isaías 54, versículo 5 lo dice bien claro, y con una escritura es más que suficiente. Con un versículo ya Dios habló, la Biblia habló, Dios habló, dice el principio hermenéutico número 1. Ok, entonces en la observación nosotros tenemos que interrogar la escritura, y por eso si esta hermana hubiera hecho el papel apropiado de observar o interrogar Isaías 54, ella se hubiera dado cuenta de que verdaderamente Dios no estaba hablándole a ella, Dios estaba hablando de Israel, ¿ok? Es más, el subtítulo lo dice bien claro, ¿ok? Entonces es como tú lees y como sobre todo como tú estudias. Entonces ella, obviamente como estaba viuda, se sentía sola, ella en un estado emocional, ella sintió de que, y ahí es un problema porque no podemos mezclar nuestras emociones. Cuando interpretamos las escrituras, las emociones nuestras no pueden estar involucradas de ninguna manera. De lo contrario, adulteramos el mensaje que Dios quiere decir, porque lo queremos poner a mi conveniencia, y este vendría siendo el principio hermenéutico, un texto fuera de contexto, es un pretexto. Entonces no podemos utilizar de eso. Entonces, en la observación, mis amados y mis amadas, es radicalmente fundamental de que nosotros tenemos que hacer una exhaustiva observación
Yo siempre le digo a mis alumnos, yo siempre le digo a mis alumnas, yo siempre le digo a toda persona que me conoce a mí, que tienes que ser observadora. Una persona que observa cuidadosamente es una persona que no se le escapa absolutamente nada. Yo soy 100% una persona observadora, yo soy una persona analítica, yo te estoy viendo y yo te estoy escaneando absolutamente todo. Yo llego a un lugar y lo primero que yo hago es que te hago así, ¡fum!, te escaneo todo. Yo llego a una iglesia y lo primero que te hago es que ¡fum!, te escaneo todo. A cualquier lado donde yo vaya, te escaneo todo. Voy a conocer a una persona, te la escaneo automáticamente. Y estoy observando, observo absolutamente todo. De la misma manera, en las escrituras tenemos que hacer lo mismo. En las escrituras tenemos que interrogar las escrituras y hacer una observación de 360 grados que cubra absolutamente todo. Y de esa manera es una observación exhaustiva porque estamos interrogando la escritura, que es la que nos va a dar la misma respuesta. Ese es el principio, la analogía de la fe, como se llama, la Biblia interpreta la Biblia. Ese es el principio hermenéutico número 3 en el orden, pero es el más principal porque se llama la analogía de la fe. Ok, entonces, cuando ya tú, y ya contesté con esto lo de la hermana, y ya quiero mover a otro lado ahora porque tenemos más que abordar. Cuando tú haces una observación exhaustiva, cuidadosa, minuciosa, meticulosa, analítica, tú vas a encontrar la respuesta. Las respuestas están ahí. ¿Ok? Pero si tú no lo haces, tu interpretación va a sufrir, porque tu interpretación va a ser adulterada en este caso. Por eso pongo ejemplo a esa hermana, una vez más, pongo ejemplo a esa hermana que dijo que Dios le dijo que era su esposo y ella adulteró el mensaje que Dios estaba dando en Isaías capítulo 54. Ok, entonces el mayor énfasis se tiene que hacer en la observación. Cuando yo hago una observación exhaustiva, que es mi primer paso, y paso al segundo paso, que es mi interpretación, todas las preguntas que yo ya contesté, todas esas respuestas son las que me van a ayudar a interpretar las Sagradas Escrituras. Y luego, cuando ya tengo una interpretación, entonces ahora voy a pasar al tercer paso, que es la aplicación. Esa es la clase del día de hoy. ¿Okay? Y vamos a entrar en materia. Quiero que miremos lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 22 y 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago capítulo 1, versículos 22 y 24. Ok, entonces quiero usar esta escritura porque la aplicación es básicamente poner la escritura en práctica. Eso es lo que significa la aplicación. Okay. Cuando yo ya hice toda la observación, ya una observación exhaustiva, interrogué las escrituras, tengo las respuestas, me proveen una interpretación, ahora yo voy a aplicar la palabra de Dios porque el objetivo de la palabra de Dios no es oírla, es aplicarla a mi vida. Entonces yo necesito aplicarla a mi vida. Esa es la parte de la aplicabilidad o la aplicación que vamos a hacer, el tercer paso del método de estudio bíblico inductivo. Ese es el tercer paso y esta es la clase de hoy. Santiago nos exhorta a que seamos hacedores, no oidores. Hay mucha gente que es oidora de la palabra de Dios y si bien es cierto, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero eso es la fe. Pero la Biblia va más allá y nos dice que tengamos que ser hacedores, o sea, tenemos que hacerla, o sea, tenemos que ponerla en práctica. Porque de lo contrario, Santiago nos compara como un hombre que mira su rostro en el espejo, pero al irse se le olvida cómo luce. Eso es exactamente lo que sucede. Por eso es que la aplicabilidad de la palabra tiene que ser exacta, porque de lo contrario no vamos a poder aplicar la palabra a nuestra vida tal y como Dios la quiere. Y eso es un requisito fundamental que tú y yo tenemos que hacer y todos los cristianos tenemos que hacerlo. Entonces, la semana pasada te estaba enseñando de que hablábamos del método inductivo, que significa básicamente ver de abajo hacia arriba. Eso es lo que significa. Literalmente, mejor dicho. Vemos de abajo hacia arriba. O de otra manera, lo vemos más específica. Este es el deductivo, que es generalidad. Este es el específico. Vemos algo específico. Ese es el deductivo. ¿Ok? El deductivo meditamos a lo largo de toda la Biblia y llegamos a conclusiones sobre varios temas. Pero son conclusiones de varios temas. Mientras que el inductivo es específico. Y así es como lo tenemos que estudiar. El estudio inductivo, sin embargo, es estudiar a nivel de un pasaje individual. Hablamos de por qué el estudio inductivo debe ser nuestra herramienta principal para nuestro estudio bíblico personal.
Cuando nosotros estudiamos personalmente la Biblia, la tenemos que estudiar de una manera inductiva, con el método de estudio bíblico inductivo, así es como la tenemos que estudiar. Y tenemos que poner esos 3 pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. En algunos casos, ocasionalmente hay sermones que se predican que son temáticos que se extenderían a lo largo de muchos textos diferentes. Fíjate, la mayoría de las iglesias, lamentablemente, a veces, es una lástima decirlo, pero es cierto, tú escuchas un mensaje y te comienzan diciendo una cosa y terminan diciendo otro, pero se pierde la secuencia, no es sistemático. Entonces lo están predicando de una manera deductivamente, más generalizado. Sin embargo, el predicador o el maestro que está predicando o enseñando o exponiendo la palabra de una manera inductiva te va a llevar un punto específico de principio a fin. Te va a traer ejemplos, te va a poner casos, pero siempre todos están dando en torno a ese mismo, específicamente a ese mismo punto. Entonces ahí es cuando tú sabes que una persona está aplicando apropiadamente el método de estudio bíblico inductivo, cuando te presenta un tema, ya sea en prédica o enseñanza, de una manera específica. Y todo lo que trae, los ejemplos y todo lo que te agrega, siempre están orientados a fortalecer ese mismo punto específico. Lamentablemente las iglesias no son así. En la mayoría de las iglesias, los pastores por lo general te comienzan diciendo una cosa y terminan diciendo otra. Y al final la gente sale, ¿y qué fue lo que dijo? Y no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Ok? Y eso es una lástima, porque básicamente pues, se perdió el tiempo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, mis amados. Entonces, repetimos, el método de estudio inductivo está compuesto de 3 factores. El primero es la observación o la interrogación de la escritura, el segundo es la interpretación y el tercero es la aplicación o la aplicabilidad de la palabra de Dios a mi vida, que es lo que está diciendo Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24, que seamos hacedores, o sea, tenemos que poner en práctica o aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, ese es el punto número 3. Ok, preguntas que quiero hacer más que todo a la clase y a todos los que me están escuchando. ¿Puede alguien compartir algo que haya aprendido la semana pasada sobre lo que es una observación? Por ejemplo, cuando estudiaste las escrituras, ¿qué observaste? En un estudio que hiciste, si estás conmigo en mis estudios, pues ¿qué observaste de la clase? Y si no estás todavía con mis estudios, en tu estudio personal, ¿qué observaste en las escrituras? ¿Lo empleaste en esta semana? ¿Tienes un ejemplo de un texto de las escrituras como resultado de nuevos poderes de observación? Porque es que hay poder en la observación, mis amados. Los psicólogos son analíticos, son observadores. Son personas que yo no soy psicólogo, pero he tomado mucho entrenamiento psicológico. Y como te dije, pues tengo, gracias al Señor, una maestría también en gerencia de recursos humanos y tuvimos que ver mucho la parte psicológica industrial. La psicología industrial tuvimos que entender por qué los empleados se comportan de la manera que se comportan y cómo cambiar el comportamiento de los empleados para que la productividad sea más rentable. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacerlo a base de la observación. Y en la iglesia es igual, mis amados. En la iglesia no hay empleados. Sí pueden haber 2 o 3, 4 o 5 empleados, pero la iglesia lo que son voluntarios. Entonces, ¿cómo hacemos en la iglesia nosotros para que estos empleados sean más productivos? Obviamente tiene que ser diferente porque no les estamos pagando. Ese es un tiempo que ellos están dando. Entonces, pero todo empieza con una observación exhaustiva. Tenemos que observar patrones de comportamiento y tenemos que observar a veces anomalías que ellos traen y cómo cambiar ese patrón. Entonces, tenemos que ser así. Entonces, igualmente, mis amados, nosotros tenemos que aplicar en el método de estudio bíblico inductivo, tenemos que aplicar la observación a la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo entender mejor la palabra de Dios? A través de la observación, a través de la interrogación de las escrituras bíblicas. De esa manera yo la voy a poder entender más específicamente. ¿Ok? No sé, tal vez habría alguien que me pudiera compartir acerca de algo que interpretaste en alguna escritura. Eso sería bueno. Si puedes mandarme un ejemplo, sería bueno. ¿Ok? Bien. Si no, vas a aprender hoy conmigo. Hoy en día, vamos a ver este tercer paso, que es la aplicación o la aplicabilidad, como le llamo yo. Y pasaremos la mayoría de nuestro tiempo uniendo estos 3 pasos para estudiar un pasaje. Hoy vamos a ver Filipenses, ¿ok?
Filipenses. No voy a leer el capítulo por factor tiempo, sino que lo voy a ir desglosando ya. Uno de mis alumnos ya lo tiene y ya lo leyeron. Entonces, en la aplicación, vamos a ver la aplicación. La aplicación es increíblemente importante. Podemos pensar que si observamos e interpretamos bien, hemos estudiado bien. ¿Me escuchaste? Si observamos e interpretamos bien, estudiamos bien. Si no observamos bien y si no interpretamos bien, estudiamos mal. Entonces, ¿cómo tú sabes cuando estudias bien la Biblia? Cuando tú haces una observación absortiva, interrogas las Santas Escrituras, y cuando tú tienes una interpretación hermenéutica bíblica. Entonces, cuando tú tienes esos dos elementos, tú puedes decir que estudiaste bien la palabra del Señor. Pero a menos que apliquemos lo que hemos observado en nuestras vidas, en realidad no estamos logrando nada valioso. Porque ¿de qué nos sirve que hicimos una observación exhaustiva, interrogamos todas las Sagradas Escrituras, tenemos una interpretación saludable, una hermenéutica bíblica, pero si no la aplico a mi vida, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el objetivo en todo caso? El objetivo es aplicarla a mi vida. Entonces, para yo poder decir que hice un estudio saludable, yo tengo que haber hecho esos dos pasos, pero tengo que ir aún más allá y ahora aplicarla a mi vida. Y ahí es donde viene la parte tercera, que es la aplicación o la aplicabilidad. Supongo que la mayoría de nosotros no invierte tiempo estudiando la Biblia. Las estadísticas nos dicen mucho eso. Nosotros sabemos muy bien que la gente, lamentablemente los cristianos, no estudian la Biblia. Es una realidad. Pero con el propósito expreso de no aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué no la estudian? Hay varias razones por qué no la estudian, pero no es factor tiempo. Fíjate, no es factor tiempo. La gente dice, no, que no tengo tiempo. No es cierto. No es cierto. El día siempre va a tener 24 horas, hagas lo que hagas. No es por factor tiempo. Puede ser por factor de motivación, factor de disciplina, por interés de aprender, todos muchos factores, pero no es factor tiempo. Pero en la mayoría de los casos es porque la palabra de Dios te va a confrontar. ¿Ok? Una vez en diciembre, el 21 de diciembre, el Señor me hizo confrontar a una persona y el Señor me dice, no digas nada de ti, solamente confróntala con mi palabra. Y ese día, literalmente, yo arrinconé a esa persona porque estaba poniendo 10.000 excusas, 10.000 peros, y todas eran absolutamente excusas baratas, ¿ok? No quería tomar responsabilidad. Y el Señor cuando me dijo, confróntala con mis palabras, hermano, tú desarmas a cualquiera, a cualquiera. Entonces tú y yo no tenemos que decir nada, simple y sencillamente tenemos que traer la palabra de Dios, confrontar a la palabra, a la persona con la palabra de Dios, y esa persona la desarmas automáticamente y esa persona no puede decir más nada. Entonces, esa es una razón por la que no queremos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, porque la Biblia, la palabra de Dios santa, estas sagradas escrituras, esta bendita palabra, nos va a confrontar a ti y a mí. Entonces, muchas veces no la queremos aplicar por eso, porque la palabra de Dios nos va a confrontar y no va a ser muy cómodo. A veces va a ser un poco incómodo lo que nos va a decir la palabra de Dios y no queremos. Entonces la gente se queda en la observación y en la interpretación, pero no en la aplicación. No la quiero aplicar porque me desincomoda, pero eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso Efesios 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. También dice que es como un martillo que quebranta nuestro ser. Entonces, nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, nos va a desincomodar, nos va a hacer sentir aún incómodo. Eso es cuando tú sabes que es la palabra de Dios. Porque si la carne está contenta, si la carne está confortable, si la carne está agradable, no es la palabra de Dios, es la palabra del enemigo, o es tu propia carne, o es tus propias emociones, o es el mundo. Pero cuando la palabra de Dios te confronta a ti y a mí, y a cualquier hombre, a cualquier mujer, nos va a hacer incomodar porque no estamos dando a los estándares que Dios demanda. Entonces, por eso es que la aplicación es muy importante. El objetivo de estudiar inductivamente es para poder aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Ok, entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que nos impiden aplicar las Escrituras? Vamos a hablar de eso hoy, o aplicarlas correctamente. Bueno, en principio hay varios factores que yo tengo. Vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, no entenderla bien. Primero necesitamos los pasos 1 y 2. La observación y la interpretación. Tú no puedes aplicar la palabra de Dios a menos que tú hayas hecho una observación exhaustiva y tenga una interpretación bíblica hermenéutica saludable. Cuando tú haces el primer y el segundo paso, puedes pasar al paso número 3, que es la aplicación o aplicar la santa y divina palabra del Señor a nuestra vida.
Segundo, la gente dice falta de tiempo. Yo discrepo. Yo discrepo porque todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas. ¿Qué hacemos con el tiempo? Ya es responsabilidad de cada uno. Nadie tiene más tiempo que nadie. Nadie tiene menos tiempo que nadie. Lo que pasa es que hay unos que duermen más que otros. Hay unos que trabajan más que otros. Hay unos que pierden más su tiempo que otros. Hay unos que están más distraídos que otros. Hay unos que están básicamente desperdiciando el tiempo y no saben lo que están haciendo. Pero el tiempo para todo el mundo, Dios lo estableció para todo el mundo 24 horas. Entonces yo no creo que sea por falta de tiempo, porque si uno tiene tiempo y el otro no, hay personas que, yo conocí a una persona y dice, sí, pero yo trabajo mucho. ¿Qué? Todo el mundo trabaja. Todo el mundo trabaja. ¿Ok? Entonces nadie puede decir, es que yo no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios. Eso no es cierto. ¿Qué tú haces con el tiempo? Eso es otra cosa. Porque si esta persona puede hacerlo, ¿por qué tú no? Todos tenemos las mismas 24 horas. Es lo que hacemos con el tiempo. Es cómo guardamos la energía en ese tiempo que nos va a permitir hacerlo o no hacerlo. Falta de voluntad, eso sí creo. Falta de voluntad para considerar el pecado de nuestras vidas. Te repito, muchas personas no estudian la palabra de Dios porque no quieren ser confrontados con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a decir si estás o no estás en pecado. Así de sencillo. La palabra de Dios nos va a penetrar, nos va a partir, nos va a partir como un martillo o nos va a partir como una espada de doble filo y nos va a decir si estamos o no estamos en pecado. Entonces mucha gente no lo quiere hacer por eso, porque no quiere confrontar la palabra de Dios, porque sabe que la palabra de Dios te va a confrontar. Y una vez que te confronta la palabra de Dios, tú y yo no tenemos ninguna excusa en lo absoluto. Todas las excusas baratas que hemos dado a todo el mundo se terminan cuando la palabra de Dios nos confronta. Y mucha gente por eso no lo quiere hacer, porque no quiere que la palabra de Dios exponga su pecado. Siempre aplicamos las escrituras individualmente en vez de hacerlo con alguien que puede ver cosas en nuestras vidas que nosotros no podamos. El estudio inductivo de la palabra de Dios, el método de estudio bíblico inductivo, es con el objetivo de aplicar la palabra santa, bendita y poderosa y sagrada de Dios a mi vida de manera individual. No es para fulano, no es para sutano, no es para perencejo, no es para tu cónyuge, no es para tu hijo, no es para nadie, es para tu vida y para mi vida. Así es como la tenemos que estudiar. No somos muy introspectivos. Aquí esta es una palabra importante que estoy utilizando. Muchos de nosotros, yo me considero introspectivo y siempre quiero mejorar esa habilidad. Pero, ¿qué significa ser introspectivo? Ser honesto con nosotros mismos. Yo siempre he dicho, tú podrás mentirle a todo el mundo, excepto a dos personas. Uno, a Dios. ¿Ok? Gálatas 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y otro, a ti mismo. Tú y yo sabemos la verdad. Podemos mentirle a todo el mundo menos a Dios y a nosotros mismos. Son las únicas dos personas que no podemos mentir. Después tú le puedas mentir a todo el mundo y todo el mundo te lo cree. Podrás ser un experto en la mentira, pero nunca le vas a poder mentir ni a Dios ni a ti mismo. ¿Ok? Entonces tenemos que ser introspectivos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tomar responsabilidades en vez de estar echando culpa a fulano. Culpa. Tú no has conocido a gente que a todo el mundo le echan la culpa. Ellos nunca tienen la culpa. Nunca son culpables. Todo el mundo es culpable menos ellos. Toda la desgracia de la vida de ellos es porque fulano, sutano, perencejo, mengano y todo el mundo tuvo un problema. Todo el mundo es culpable. Ellos son inocentes. Ellos son víctimas. Esas personas victimarias son las más culpables, para que tú sepas. Porque cuando tú sabes que tú eres culpable y tú no asumes responsabilidad, tú eres digno de ser condenado. Así de sencillo. No tienes misericordia. Entonces, tú y yo necesitamos ser honestos, no con Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Ya Dios sabe lo que hay. Dios examina lo más profundo secreto de tu mente y de nuestro corazón. Dios examina los secretos más profundos de nuestras mentes y de nuestros corazones. Nadie puede engañar a Dios. Nadie. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Pero a Dios le gusta que seamos honestos con Él. Aunque Él ya sabe la verdad, a Dios le gusta que seamos honestos con Él y vengamos en arrepentimiento y decirle, Señor, yo fallé por esto. No fue porque fulano, ni sutano, ni perencejo, ni mengano me hizo esto. Es porque yo no cumplí con esto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser introspectivos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos.
Así que tenemos dificultades para ver lo que realmente somos. Cuando no somos honestos con nosotros mismos, literalmente tenemos dificultad de ver lo que verdaderamente somos. Porque nos queremos ver de una manera ficticia, irreal, mentirosa. Cuando somos introspectivos, somos honestos y vemos lo horrible que somos, y ahí es donde pedimos perdón al Señor, tomamos responsabilidad de nuestros hechos y Dios nos ayuda. Entonces, es igual, la palabra de Dios, que dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, cuando nos confronta y aplicamos el método de estudio bíblico inductivo de manera de la aplicabilidad, que es la aplicación, el tercer paso, la palabra nos va a confrontar y nos va a decir si hay pecado, si no hay pecado, en qué estamos fallando, en qué no estamos fallando, qué estamos cortos, cuáles son los estándares que no estamos alcanzando delante de Dios, en qué estamos fallando delante de Dios, en qué estamos fallando a nuestros cónyuges, en qué estamos fallando a nuestra familia, en qué estamos fallando a la iglesia, en qué estamos fallando a todo. Mira, la palabra de Dios es específica, es clara y nos va a confrontar. Entonces tenemos que ser introspectivos y ser honestos con nosotros mismos. Ya, después de todo, tú y yo sabemos cuando estamos fallando. No necesitamos que nadie nos lo diga. Lo que no lo queremos reconocer es otra cosa, pero no necesitamos. Ya el Señor te lo dijo y tú ya lo sabes. La conciencia que tenemos tú y yo nos delata. Dios puso la conciencia en el hombre para una manera de delatarlo cuando estamos fallando. Así que tu misma conciencia te delata, tú ya lo sabes. Y por supuesto, si eres cristiano, el Espíritu Santo te está redarguyendo. Así que primero el Espíritu Santo, después es tu conciencia y ya tú no tienes excusa. Tenemos que ser introspectivos. Y cuando nosotros somos introspectivos, sucede de que no podemos entonces tener más justificaciones, no podemos poner más mentiras, no podemos poner más inventos, no podemos ser víctimas de que, no, por fulano y por perencejo y por sutano esto me está pasando. No, la mayoría de las cosas que nos pasan es por nosotros mismos, mis amados. Y cuando no tomamos ese grado de responsabilidad, eso nos afecta de una manera muy catastrófica. Nuestro trabajo los próximos pocos minutos es pensar sobre cómo podemos aplicar las escrituras. Piensa ahora mismo brevemente, y después de esta enseñanza quiero que tú seas introspectivo y piense dónde has fallado tú en dejar que la escritura, la santa palabra de Dios, te confronte. Y apartas eso, porque no quieres confrontarte, no quieres que te confronte Dios a través de su palabra. Entonces, piensa en eso, mi amado, porque esto es algo que ahora mismo el Espíritu Santo va a traer una convicción, va a redarguirte a ti y a mí en dónde estamos fallando delante de Dios. Eso es lo que hace el método de estudio inductivo cuando aplicamos la palabra de Dios. ¿Dónde yo estoy fallando? ¿Dónde, Señor, yo estoy fallando? ¿En dónde te estoy fallando, Señor? Y el palabra nos va a enseñar eso. Ok, quiero que señales el pasaje. Señala este pasaje, pecado en mi vida por lo cual yo necesito confesar y arrepentirme. ¿Ok? Anota. Porque lamentablemente hay pecados ocultos. ¿Ok? Hay pecados ocultos. Entonces, y no necesariamente me refiero a que tienes que estar adulterando, no me refiero a que tienes que estar fornicando, no me refiero a que tienes que estar matando a alguien, asesinando a alguien, robando a alguien. No me refiero a eso. Pero la mentira. Y tú sabes que no decir la verdad es mentiroso. Cuando tú sabes la verdad y no la dices, o la ocultas, o la das parcialmente, estás mintiendo. Entonces, trae que la Escritura te diga dónde estás mintiendo, dónde estás fallando, dónde estás pecando. Y yo también lo tengo que hacer. Entonces, que la Escritura nos confronte. Y tenemos que ser sinceros y ser introspectivos y decirle, Señor, confróntame con tu palabra. Muéstrame dónde estoy pecando, dónde estoy fallando, dónde no estoy siendo responsable, dónde no te estoy glorificando. Y la palabra de Dios se encarga de hacer eso. Y eso es cuando la aplicamos a nuestra vida, cuando esa palabra va a venir a confrontarnos y nos va a mostrar aún pecado, si es que hay pecado en tu vida, para que nos arrepintamos delante del Señor. Ok, comparte, pero no solamente, mira, asume que me ayuda a ver la forma en mi vida y que necesitamos cambiar. Eso es otra cosa. Asume cómo la palabra de Dios te puede cambiar tu vida. Cuando tú permites, cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, tú estás permitiéndole a la palabra de Dios que transforme tu vida, que la transforme. Entonces, uno tiene que tener eso, mis amados, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, a mí no me gusta hablar de mí. Una de las áreas donde yo tengo que tener mucho cuidado es la arrogancia. ¿Por qué?
Porque los estudios tienden a hacer a una persona arrogante, ¿ok? El objetivo no es ese, el objetivo es ser humilde. Y humilde, ya te dije, no es ser ignorante. Humilde significa poner tu rostro al piso delante de Dios y mientras más bajo está, eres humilde. En el término hebreo es lo que significa, en la traducción hebrea. Pero a veces la carne se quiere subir un poco, ¿ok? Entonces yo tengo que confrontarme, dejar que la palabra santa de Dios me confronte. Y hay momentos en donde la palabra de Dios me habla y me dice, estás siendo arrogante. Y yo tengo que en ese momento tirar mi rostro al piso y humillarme delante de Dios, pedir perdón y decirle, Señor, perdóname. Entonces, ese es un ejemplo que yo te pongo de mí. ¿Okay? Cuando tú tienes a un hombre que tiene 2 licenciaturas, 3 maestrías y un doctorado, pues en la carne, como decía el apóstol Pablo, tengo de que gloriarme para la gloria de Dios. Pero en el espíritu no es así. Entonces yo tengo que traerme a mí mismo y dejar que la palabra de Dios me confronte. Y cuando yo aplico la palabra de Dios, yo tengo que ponerme de esa manera y la palabra de Dios me va a confrontar y me va a hacer sentir incómodo en muchos casos. Y yo tengo que reconocer y no echarle culpa a fulano, ni sutano, ni perencejo, ni mengano, ni nada por el estilo, sino simple y sencillamente arrepentirme, pedir perdón y alcanzo misericordia, dice la Biblia. El que se arrepiente de su pecado y se aparte de su mal, alcanza misericordia, nos enseña el libro de Proverbios. Entonces, mis amados, eso es algo que nosotros tenemos que pedir en las palabras. Antes, cuando yo lo estoy aplicando, que la palabra de Dios nos revele en dónde estamos fallando, dónde hay pecado, dónde estamos fallando delante de Dios. Entonces, voy a invitarme, hermano, y tú no necesitas ningún pastor que te diga eso. Tú no necesitas ningún evangelista que te enseñe esto. Tú mismo lo puedes hacer en tus estudios inductivos diarios, todos los días, cuando tú y yo estamos estudiando la palabra santa del Señor de una manera inductiva. Y aplicamos esto al principio, la observación, la interpretación y la aplicación. La santa y divina palabra del Señor hace y cumple esos objetivos. ¿Qué me impide obedecer completamente? Hazte esta pregunta. ¿Qué me impide obedecer completamente? Amados, vamos a ser sinceros. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, no es fácil. No es fácil. No lo es. ¿Ok? No lo es. Tú y yo vamos a protestar, vamos a, como un niño pequeño, a hacer un relinche, vamos a hacer todo, pero hermano, cuando Dios te pide que hagas algo, no es fácil. Tampoco es imposible, pero a tu carne no le gusta, a tu yo no le gusta, a tu yo no le gusta, ¿ok? A tu carne no le gusta, porque muchas veces Dios nos va a pedir que nos humillemos. Y uno dice, ¿pero por qué me voy a humillar Dios si yo no tengo la culpa? La hizo Él. O a veces Dios va a pedir que haga algo para una persona que dice, esa persona no se merece esto, ¿por qué yo la tengo que bendecir? Entonces, pregunta, ¿qué me impide obedecer completamente? La palabra de Dios te va a decir cuando no estás, y cuando no estás cumpliendo, obedeciendo completamente, estás en pecado. Así de sencillo. Porque ¿qué es el pecado? Pues desobediencia hacia Dios. Entonces, cuando tú y yo no estamos obedeciendo completamente a la palabra de Dios, tú y yo estamos en pecado. Entonces tenemos que preguntarle a la palabra, al Señor, al Espíritu Santo, ¿qué me impide obedecer completamente? Hay una palabra de ánimo para mí en este pasaje. La palabra nos va a animar. Siempre va a traer fe, va a traer ánimo. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué palabra de ánimo hay aquí en este pasaje? En este mismo sentido, hay una promesa de Dios en este pasaje que sea verdad para mí. Toda la Biblia está llena de promesas. Hay quienes dicen que hay más de 5.500 promesas en toda la Biblia. Yo todavía no las he encontrado, pero muchos eruditos dicen que hay más de 5.500 promesas en toda la Biblia, en los 66 canones de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Hay quienes dicen que hay más de 5.500 promesas en toda la Santa Biblia. Yo sí lo creo. No las he encontrado, no las he cuantificado, no tengo un listado exhaustivo, no lo tengo. Lo he buscado, todavía no lo he encontrado. He encontrado 2.000 y pico, más o menos, la mitad. Pero yo sí creo que a lo mejor hasta más hay, pero no están cuantificadas. ¿Ok? Entonces hay promesas que la palabra nos va a decir siempre, mis amados, siempre. Me enseña este pasaje acerca de quién es Dios, porque toda la escritura nos va a llevar a quién es Jesús. Toda la escritura. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es el Dios Santo y Eterno? ¿Quién es el Dios Padre? ¿Quién es el Dios Hijo? ¿Y quién es el Dios Espíritu Santo? Toda la escritura lleva hacia el Señor Jesucristo. Toda la escritura nos va a llevar hacia el Señor Jesucristo. Entonces,
¿Cómo me está llevando esta escritura hacia Dios? A conocer el carácter de Dios, por ejemplo. ¿Ok? Eso es muy importante. En este mismo sentido, hay una promesa de que Dios en este pasaje sea verdad para mí. Porque el deseo de Dios es revelarse a tu vida y a mi vida. Y a través de su palabra, Él lo hace. Entonces, Dios cumple esa promesa. Entonces, tenemos que preguntar cuál es el deseo de Dios, cómo Dios se quiere revelar a mi vida en esta escritura. Me enseña este pasaje acerca de quién es Dios. Eso es muy importante. Particularmente cuando más la Biblia nos muestra la excelencia de nuestro Salvador y Rey, más deseáramos para nuestra vida en adoración a Él. Así que la teología que vemos en la Biblia absolutamente cuenta como aplicación. Hasta que nosotros aplicamos la palabra de Dios, es cuando verdaderamente nosotros vamos a entender toda la palabra. Mientras tú y yo seamos simplemente espectadores, observadores, acuérdate que la observación es el primer paso. Ese es fundamental. Todos tenemos que ser observadores, pero después de ser observadores tenemos que ser interpretadores o interpretar la palabra, y después tenemos que ser aplicadores o aplicar la palabra del Señor. Y así se cumplen los tres mecanismos del método de estudio bíblico inductivo. ¿Qué voy a hacer diferente como resultado de mi tiempo en este pasaje? Cada vez que tú y yo nos confronta la palabra de Dios, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿y ahora qué voy a hacer diferente? Ya Dios me confrontó con su palabra, ¿qué voy a hacer diferente? Porque si seguimos haciendo lo mismo, entonces de balde te confrontó la palabra de Dios. El objetivo de la confrontación que la palabra de Dios va a hacer a tu vida es para que tú y yo cambiemos. ¿Qué voy a hacer diferente? No lo mismo, no mejor. ¿Qué voy a hacer diferente conforme a la palabra de Dios? ¿Qué aplicación tiene este pasaje para nosotros como familia si estás casado o como iglesia? Nunca debemos sentir que la aplicación debe ser única o incluso principalmente a un nivel individual. Quiero traer el caso de la hermana que se equivocó interpretando que Dios le dijo que era su esposo. ¿Ok? Ella lo tomó personalizalmente, pero no era así. Si ella lo hubiera tomado a manera global, hubiera visto que Dios se casó con Israel, la nación. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo se va a casar con su iglesia. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4 y 5 y Apocalipsis capítulo 19, que se conocen como las bodas del Cordero. ¿Ok? Pero ya Dios se casó con Israel. Entonces, ahora le toca al Cordero casarse con su iglesia. Pero lo tenemos que ver de una manera macro. ¿Ok? Y no decir esto solamente para mí, porque entonces ahí podemos quitarle a la Biblia, o la Biblia siempre verá, pero nosotros podemos adulterar la palabra de Dios. Y quiero usar esa palabra porque es muy importante que tú y yo mantengamos la palabra de Dios santa, siempre intacta. Nunca puede ser adulterada. Por eso que nosotros tenemos que tener ese cuidado, no adulterar la palabra de Dios cuando la interpretamos y mucho menos cuando la aplicamos a nuestra vida. ¿De qué manera puedo modelar, compartir o enseñar esta verdad a fin de que otros también sean animados por ella? Eso es fundamental, mi amado, porque cuando tú y yo ejemplificamos la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros impartimos fe, nosotros impartimos esperanza, nosotros impartimos ánimo en muchas vidas, y tú ni siquiera te estás dando cuenta, tú y yo ni siquiera nos estamos dando cuenta. Es más, hay tantas vidas que tú y yo jamás vamos a saber que impactamos positivamente, pero a través de la ejemplificación de la palabra de Dios, cuando ya la hemos aplicado a nuestras vidas, tú y yo ejemplificamos y somos ejemplos, y mucha gente son bendecidas por eso. Algunos te lo vendrán a decir, algunos no. Yo creo que la mayoría no lo van a decir, pero tú no sabes cuánto estás siendo impactado. Entonces, por eso es muy importante que tú entiendas de que cuando tú aplicas la palabra de Dios, no solamente te va a beneficiar a ti, sino a muchas personas, aún que tú ni siquiera te imaginas. Por eso es fundamental hacerlo. También te voy a mostrar algunas directrices para ayudarnos a aplicar las escrituras correctamente. Por ejemplo, lo dije la vez pasada, lo vuelvo a decir hoy y lo seguiré siempre. Primero, ante todo y sobre todo, orar. Tenemos que orar a Dios que nos ayude a no solamente interrogar las escrituras, no solamente a interpretar las escrituras, sino que tenemos que orar al Señor que nos ayude a aplicar su santa palabra a nuestras vidas. Entonces, eso es fundamental, la oración. Todo empieza y termina con oración. Primero, tenemos que orar a Dios que nos ayude, entonces, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden ser. O sea, yo tengo que sujetarme a la ley de Dios. Entonces, si yo no le oro a Dios, Señor, ayúdame a sujetarme a tu palabra, entonces yo puedo ser que no me someta a la palabra de Dios, pero puedo seguir siendo cristiano
e ir a la iglesia, pero eres un cristiano que no te sometes a la palabra de Dios. Y de eso están llenas las iglesias hoy en día. Las iglesias están llenas de gente, cristianos que se llaman cristianos, que no están sometidos a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque sus vidas son un desastre. Cuando aquel hombre, aquella mujer verdaderamente se somete a la palabra de Dios, vemos que hay triunfo. Y no es dinero solamente, es triunfo. Hay muchas áreas que la palabra triunfo significa, pero hay paz, hay gozo, tú vas a ver satisfacción en esa persona. Hay muchas cosas que dicen que esa palabra. Entonces, cuando tú y yo nos sometemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos rige nuestras vidas, entonces vamos a mostrar de que estamos sujetos a Dios y estamos sujetos a su palabra, mis amados. Eso es lo que somos, separados de la gracia de Dios. Cuando tú y yo no nos sujetamos a la palabra de Dios, eso es lo que somos. ¿Ok? Tenemos que sujetarnos. Y aquí tenemos que tener cuidado porque muchos cristianos están en las iglesias, pero no están sujetos a la palabra de Dios. Y si tú no estás sujeto a la palabra de Dios, tú estás separado de Dios, para que tú sepas. Podrás ir a la iglesia, puedes ir diario si tú quieres, ¿ok? Puedes ir 3 veces al día, puedes ir en la mañana, en la tarde y en la noche, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Puedes ir todo el tiempo, pero ¿sabes qué? De nada te sirve. Cuando tú y yo estamos sujetos a la palabra de Dios, estamos unidos con Dios. Y cuando no nos sujetamos a la palabra de Dios, estamos lejos de Dios, pero estamos en la iglesia. Entonces somos religiosos, ¿ok? Y eso no agrada al Señor. Ok, toma suficiente tiempo para pensar. Es muy bueno pensar. Muchas veces los cristianos fallan porque no se sientan a meditar. Y el Señor le mandó a su siervo Josué a que meditara, a que pensara. Y luego, ¿cómo aplico la palabra de Dios? Por ejemplo, algunas veces en la mañana, cuando los niños, si tú tienes niños todavía y esos niños están gritando, tú estás pensando, ¿cómo puedo aplicar la palabra de Dios? Y eso te perturba, ¿verdad? Entonces, es muy importante de que tomes un momento a solas con Dios, pienses con Dios y digas, Señor, guíame, ¿cómo yo puedo aplicar tu palabra en mi vida? No en la vida de mi esposa, no en la vida de tu cónyuge, no en la vida de tus hijos, no en la vida de... No, es en tu propia vida. ¿Cómo yo puedo aplicar tu palabra de Dios en mi vida, Señor? Y toma ese tiempo para pensar y el Señor te lo va a decir, mi amado. Tú no necesitas que ningún pastor te diga esto. El Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, Él nos lo va a decir. Escribe mucho. Mira, a la gente no le gusta escribir. A mí me encanta escribir. A las personas, hoy, lamentablemente, no les gusta escribir. Las personas, los cristianos, estoy hablando. Yo no estoy hablando de los mundanos, yo no estoy hablando de los inconversos, estoy hablando del pueblo de Dios. Lamentablemente a los cristianos no les gusta escribir, ¿ok? No les gusta escribir. Pero es bueno hay un poder cuando tú escribes, hay un poder cuando tú escribes. Muchos de nosotros pensamos mejor cuando escribimos. Por ejemplo, a mí me gusta articular mis pensamientos. Entonces yo estoy pensando, yo soy un estratega, yo soy un planificador, pero si yo no lo escribo, se pierde todo. Yo lo tengo que escribir. Y cuando yo lo tengo así escrito ya, ok, y lo escribí, y lo imprimo, y lo tengo, y es tangible ahora, hay un poder ahí. Entonces yo te animo, búscate un cuaderno, una libreta, o escribe en tu laptop. Si no quieres escribir a puño, está bien, perfecto. Escribe en tu laptop, pero escribe. No dictes. Hay personas que les gusta dictar, es bueno porque está grabado, pero escribe. Entonces, busca cómo escribir. Habla con alguien más. Espera que lo que piense en el estudio bíblico de la palabra de Dios sea un tema de conversación regular con tu cónyuge si eres casado, con tus hijos si tienes hijos, con tus amigos cristianos o con tus hermanos en las iglesias. Invítalos a ayudarle a aplicar la palabra de Dios a la vida de ellos. Por ejemplo, tú puedes compartir y decirle, mira, fíjate que estoy aplicando la palabra de Dios. Estoy en un estudio ahora mismo con el doctor Israel Goldman de estudio de hermenéutica y estoy aprendiendo lo que es el método de estudio bíblico inductivo. Y eso me está enseñando a ser más específico en estudiar la palabra de Dios. Pero el doctor Goldman me estaba explicando de que en el estudio inductivo hay 3 componentes. Uno que es la observación o la interrogación de las escrituras. La segunda que es la interpretación o la hermenéutica. La tercera es la aplicación o la aplicabilidad. Yo estoy ahora mismo en ese proceso de aplicabilidad. ¿Te gustaría saber cómo lo hago? Ya. La mayoría de las personas te van a decir, sí, cómo no, me gustaría, porque, óyeme, eso está interesante. Me gustaría saber a mí también. Entonces, invítalos.
Ok, y lo otro es, puedes descargar sermones de las páginas de los mensajes de las iglesias. Eso, y tu iglesia lo graba y lo pone en un archivo. Puedes verlo, míralo. Y si tienen los transcripts, mejor todavía, para que los leas. ¿Ok? Y de esa manera vas a poder ver muchas cosas que el Señor te va a ayudar. ¿Cuáles son las cosas que has encontrado más útiles para aplicar la Escritura a tu vida? Fíjate eso. Pregunta, ¿qué es lo más útil? ¿Qué es lo más, no que no sea útil, qué es lo más útil? Todo es útil, pero ¿qué es lo más útil? Es lo que tienes que preguntar. Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero, dicho esto, tenemos el resto de nuestro tiempo para juntar estudios y estudiar un pasaje de Filipenses. ¿Lo verás? Vamos a ver Filipenses, ¿ok? En Filipenses, yo lo tengo desglosado aquí. Filipenses, esto es un estudio inductivo para que tú mires. Primero, ora, luego lee el pasaje. Filipenses es corto. Léete la carta de Filipenses. Le estoy hablando a mis alumnos, específicamente a mis alumnos. Léete la carta de Filipenses, ¿ok? Léelo. Entonces tú vas a ver cómo el apóstol Pablo comienza hablando. Entonces lo primero que tenemos que ver es el contexto. ¿Ok? Ve rápidamente, vamos a profundizar más en la sección 3 de esta clase. Por ejemplo, ¿qué es el género? Ok, el género es una epístola. Se llama una de las epístolas paulinas, se llama Filipenses. ¿Por qué? Porque fue una carta que escribió el apóstol Pablo. Entonces hay dos epístolas, son las paulinas que escribió el apóstol Pablo, y las otras son las epístolas juaninas, que son las epístolas que escribió el apóstol Juan. Entonces, en este caso, el género es una epístola. El autor, el apóstol Pablo. La audiencia, la iglesia en Filipos. Pueblo en Macedonia, actualmente Grecia. Vemos la formación de esta iglesia en Hechos capítulo 16, y Pablo lo visita nuevamente en su tercer viaje misionero en Hechos capítulo 20. Parte de agradecimiento, parte de exhortación, advertencia, parte de advertencia y parte planes esperanzadores. De eso se comprende la carta. Son agradecimiento, exhortación, advertencia y esperanzadores. Ubica nuestro pasaje dentro de la carta. Ok, ¿qué se ha dicho en el capítulo 2, por ejemplo? Ok, dice así. Cristo se humilló a sí mismo y así también nosotros deberíamos humillarnos. ¿Dónde lo dice? Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Ok? Es el capítulo 2 solamente. Entonces, esto es lo que nos dice, que como el Señor Jesucristo se humilló, tú y yo tenemos que humillarnos también. ¿Ok? ¿Cuál es la observación? Hay 5 preguntas esenciales que vamos a ver. ¿Qué observa? ¿Dónde las observas? ¿Quiénes son las personas más importantes en este pasaje? Ahí estamos diciendo, estoy interrogando la escritura ahora. Primero, Pablo. Pero hay un triángulo. Filipenses, que es el cuadro, Timoteo, el círculo, y Epafrodito, círculo con línea ondulada. Entonces en el versículo 21 vemos eso. Algunos de los que traducen como ellos, quizás predicadores egoístas y ambiciosos. Eso lo podemos ver en unos capítulos, Filipenses 1, 15 y 16, u oponentes, que es el versículo 28. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Esas son preguntas que nos hacemos. Estamos en observación. Piensa en las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Por qué el apóstol Pablo mandó esta carta a los filipenses? Pablo quería enviar a Timoteo a Filipenses, lo dice 1.9. Pablo lo elogia, lo dice el versículo 20. Pablo envía de vuelta a Epafrodito, versículo 25. ¿Okay? Entonces, estas son preguntas que nos estamos haciendo en la observación. Pablo desea visitarle, versículo 24. En los capítulos 1 y 2, él al parecer está seguro de ser liberado. Él cree que lo van a liberar y piensa ir. Epafrodito estaba enfermo, pero ahora se encuentra mejor. Versículo 26. ¿Qué ocurre al final del versículo 23? Luego de que yo vea cómo van mis asuntos, dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo ocurren estas cosas? Después de que la iglesia había sido establecida. Después de que Epafrodito visita a Pablo. ¿Dónde están ellos en el texto?
Pablo todavía está preso, lo dice el versículo 23. Timoteo está con Pablo. Epafrodito parece ser el mensajero en tránsito. ¿Por qué Pablo escribe esta parte de la carta? ¿Cuáles son sus motivos, sus propósitos? ¿Por qué todo este envío y salida? Con la pregunta, ¿por qué comenzamos a entrar a la interpretación? Ahora ya vamos entrando a la interpretación. Él quiere saber cómo le estaba yendo a los filipenses a través de Timoteo, lo cual le produciría mucho ánimo, dice el versículo 19. Él encomienda a Timoteo a los filipenses. Él se preocupa, versículo 20. Él es confiable, versículo 22. A diferencia de otros, versículo 21. Él les ama y desea verlos, versículo 24. Para agradecer y encomendar a Epafrodito, versículo 25. Para explicar que Epafrodito está bien, se había enfermado, pero está bien ahora, versículo 27. Pablo y Epafrodito están angustiados y ansiosos, versículos 26 y 28. Ahora vamos con la interpretación. Algo difícil quizás en el versículo 21, ¿ok? En el versículo 21 es donde tenemos que ver la interpretación. Que Él es confiable. Ese es el versículo 21. Y ahora la aplicación. Mira lo que dice la aplicación. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Ok? Entonces, a mis alumnos yo quiero dejarte como un trabajo de reflexión. No me tienes que entregar nada por escrito, pero yo quiero que hagas un trabajo reflectivo, de reflexión. Léete la carta a los filipenses y contesta estas preguntas que tú lo tienes en el manual. A los que no son mis alumnos, pero oficiales, pero extraoficiales, léete la carta de los filipenses, hazte estas preguntas y pregúntate a ti mismo en qué, cómo esta palabra yo la puedo aplicar a mi vida. Hay tres versículos muy famosos en Filipenses que a los cristianos les gusta utilizar. ¿Okay? Entonces, pero al final, después que hayas hecho toda tu observación o interrogación de las escrituras, la interpretación, la hermenéutica, ahora vas a hacer la aplicabilidad o la aplicación, cómo yo aplico esta escritura. ¿Por qué la carta de los filipenses es una carta muy bella y yo cómo la puedo aplicar, Señor, a mi vida? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, de esta manera, mis amados, hemos llegado a concluir esta clase que es la segunda parte. Vimos la semana pasada las primeras dos del método de estudio inductivo, vimos las primeras dos partes que es la observación y la interpretación. Hoy en día abordé lo que es la aplicación, el tercer punto. Pero si tú te fijas, el tercer punto es más corto. Mira, empezamos así. Este es la observación. Cuando yo hago la observación, yo hago una interrogación exhaustiva de las escrituras. Luego lo traigo a la interpretación, que es mi hermenéutica, cómo interpreto esta escritura. Y luego lo traigo a la aplicación. ¿Viste cómo el embudo se fue cerrando? Cuando estamos en la observación es así. Cuando estamos en la interpretación, lo reduzco con todas las preguntas que ya son mi respuesta. Y luego, cuando voy a la aplicación, cómo aplico esta escritura a mi vida privada, individual, lo traigo a este ángulo. Entonces te fijas cómo es. Por esa razón es importante. No podemos aplicar la palabra de Dios sin haber hecho una observación exhaustiva, sin tener una interpretación hermenéutica bíblica saludable. Entonces, cuando yo tengo esos dos elementos, yo puedo traerlo a la aplicación. Para concluir, mis amados, Isaías 54. Y hoy sí quiero leer Isaías 54, mis amados, porque la semana pasada el tiempo era más reducido, puesto que tenía que abordar dos temas que eran extensos, pero Isaías 54, porque este es el caso que traje, ¿ok? Quiero presentártelo. Y voy a leerlo todo de principio a fin. Comienza así. Si tú estás leyendo de la Biblia Reina Valera 1960, dice el amor eterno de Jehová hacia Israel. ¿El amor de quién? De Dios Padre. ¿Hacia quién? Hacia Israel. ¿Y cuál es la característica de este amor? Que es eterno. Y lo eterno no tiene principio, no tiene fin. Por eso quienes dicen que Dios desechó a Israel, eso es una mentira. Porque Dios nunca ha echado a Israel, ni nos desechará nunca. Nunca. Porque su amor es eterno. Entonces, vamos a empezar leyendo así. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz,
Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredarán naciones y habitarán las ciudades asoladas. Versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Versículo 5 es la clave, y aquí es donde dice bien claro de que Dios Padre, Adonai, es el esposo de Israel. Versículo 5, porque tu marido, que es lo mismo en términos bíblicos que esposo, tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Esa escritura dice una y un bien claro de que Dios está casado con Israel. Ya no hace falta más, pero hay muchísimas por si las quiere. Pero con solo una escritura que lo diga clarísimo, ya es más que suficiente. Si quieres buscar otras escrituras, quieres sacar de contexto el texto para ponerlo de pretexto de que Dios no está casado con Israel, como le dije a esta alumna mía, y la reprendí por eso, porque ella estaba quería utilizar el método, uno de los principios hermenéuticos equivocadamente, y le dije, usted lo que quiere es agarrar de pretexto que Israel no es, y sacarlo de contexto para decir que Israel no está casado con el Dios Padre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si una escritura lo dice, ya está más que suficiente, ya está más que probado, porque la Biblia nunca miente, la Biblia nunca se equivoca, y la Biblia interpreta la Biblia. Así que aquí mismo en el versículo 5 lo dice bien claro, y lo voy a volver a leer para que no quede ninguna duda. Dice así, el versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, él mismo da su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa, mira que como Dios lo dice bien claro, versículo 5, ahí está la clave, ¿ok? Y el versículo 6, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada. ¿Qué es repudiada? Divorciada. Por un tiempo Dios se separó, que significa la separación que es una especie de divorcio, pero Dios nunca se divorcia de Israel. Entonces Dios la llama otra vez y le dice ahora, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, le dice el Señor, por el pecado que cometimos nosotros en la idolatría a Baal y a ídolos del diablo. Pero te recogeré con grandes misericordias, le dice. Por eso Dios nunca ha desechado a Israel, porque su amor es eterno para nosotros, para la nación judía. ¿Ok? Pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Dios esconde su rostro de nosotros, los judíos. Él lo dice. Esta es una escritura más. Deuteronomio está lleno de Deuteronomio que lo dice también. Entonces, en toda la Torá lo dice bien claro. Porque nosotros lo hemos provocado a celos a Él. Entonces, Él ha escondido el rostro de nosotros y nos ha provocado a hacerlo con un pueblo que en este caso son ustedes los gentiles. ¿Ok? Entonces, pero Él dice bien claro que Él es su marido de Israel, y él dice que Israel es su esposa. ¿Qué más claro tú quieres? O sea, si esto no te cabe en tu mente, no te va a caber nada ya. Tú estás buscando un pretexto para sacar el contexto, todo ya. Pero aquí lo dice bien claro. ¿Ok? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Tú no puedes utilizar un texto para decir que Dios no es el esposo de Israel, ni que Israel es la esposa de él, porque lo está diciendo bien claro. Isaías 54, versículos 5 y 6, lo dicen bien claro. O sea, y entonces si tú estás haciendo eso, tú estás en pecado, porque ahora estás sacando de contexto el texto para agarrarlo de pretexto. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, no tiene fin, no tiene fin. Tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti.
¿Te das cuenta? Dios juró que no se iba a enojar por siempre contra nosotros los judíos, la tierra de Israel, ni te reñiré. Nosotros los judíos nos peleamos con Él. Es una relación como que porque somos casados, como no sabemos eso. Es más, hoy en día, muchos judíos, para que tú sepas, muchos judíos todavía están tan enojados de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, que era un gran católico, mató a 6 millones de hermanos nuestros en la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos hasta el día de hoy están tan enojados con Dios que, para que tú sepas, le dicen: entonces tú eres un esposo abusador porque has abusado de nosotros. Hasta el día de hoy, con el Holocausto. ¿Ok? Hay muchos judíos sobrevivientes de los que estuvieron en el Holocausto, muchos judíos que todavía están enojados. Yo nunca estuve en ese punto. Yo nunca estuve en ese punto de enojarme contra Dios. Pero hay muchos judíos hoy en día en la sinagoga en que le dicen a Dios: tú eres un esposo abusador porque abusaste de nosotros cuando permitiste que Hitler matara a 6 millones de nosotros. Entonces, tenemos eso. Por eso que los judíos somos los únicos. Ustedes los gentiles no pelean con Dios, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos casados con Él y como un matrimonio tenemos esa rencilla. Solo los judíos podemos hacer eso y solo a nosotros Dios nos permite que se lo hagamos. A ustedes no, porque ustedes no son esposa de Él, somos nosotros. Entonces, muchos judíos hasta el día de hoy dicen eso, de que Dios es un esposo abusador porque permitió que Hitler matara y nos humillara y matara a 6 millones de nuestros hermanos durante la Segunda Guerra Mundial, allá en el Holocausto, en toda la área de Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Así, imagínate, así mismo. Entonces nosotros siempre hablamos de eso, pero el Señor dice que Él con misericordia nos respondió. Y mis amados, no le podemos echar la culpa a Dios. Obviamente, yo ahora estoy con Cristo, yo no puedo echarle la culpa a Dios. Si en un tiempo yo estuve enojado con Dios y también de alguna manera blasfemé contra Dios y el Señor tuvo misericordia de mí. Pero esa es la relación que existe entre los judíos y Dios Padre. Eso solamente nosotros los judíos, y solamente a nosotros nos permite Dios hacer eso, a más nadie. ¿Y por qué? ¿Dios hace excepción de personas? No, pero es que Dios está casado con nosotros. Por esa razón nos permite. ¿Ok? Entonces nosotros somos su esposa. Y mira tú, si eres una mujer esposa, tú no. Las esposas cuando están así, no le van a quejarse a veces a los esposos. Claro que sí. ¿Y el esposo qué hace? Tiene que aceptarlo porque es su esposa. Ahora, si es una mujer afuera, hey, ¿qué te pasa? Pero al esposo uno se queda así: está bien, mi amor, tranquila, mira. Dale, mami, mira, le pasa la manito a uno: sí, mami, tranquila. Señor, ayúdala, es verdad, mi amor, perdón. Entonces, así es la relación que nosotros tenemos con Dios. Los judíos tenemos esa misma relación. Y mismísima es. Entonces, el Señor nos llama de esa manera. Entonces dice después, versículo 11: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre, y discúlpeme, pero no estoy viendo muy bien, no ando en mis anteojos, carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí, le dice Dios. Y el que contra ti conspire, delante de ti caerá. Esa es una promesa que Dios nos dio a nosotros los judíos. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Imagínate, Dios destruyó a Satanás, que es el destruidor, para destruir. Dios lo creó. Versículo 17, y todos ustedes saben esta escritura: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová el Señor. Mi alma alaba su bendito nombre. Este es el Salmo 54. Poderoso, bello.
Pero él lo dice bien claro y es poético, porque la Biblia, nosotros hemos leído ya eso. Aquí hay una poesía hebrea que habla de cómo no rima. La poesía hebrea no rima, sino que ellas se van uniendo del 2 al 3, del 1 al 4, no consecutivamente. Y aquí dice bien claro cómo Dios se expresa de que Él, Dios Padre, es el esposo de Israel, y cómo Él habla de Israel, que dice que somos la esposa de Él. Así que ahí hoy sí te quise traer a todo el capítulo 54 del libro de Isaías, porque es fundamental que lo miremos de esa manera, ¿ok? Pero Él nunca nos ha hechizado, jamás nos ha desechado. El amor por Él, de Dios hacia Israel es eterno, con amor eterno, dice, y nos volverá a adornar de una manera muy linda. Y se apartó a nosotros, escondió su rostro porque nosotros lo provocamos a ira, porque nosotros pecamos, pero Él nunca dejó de amarnos. Él siempre ha seguido casado con Israel. Él no necesita casarse con nadie. Él está casado con Israel. Estoy hablando de Dios Padre. Y Él está muy feliz casado con nosotros, los judíos. Así que le damos la gloria a Dios por eso. Y Dios Hijo se va a casar con la iglesia. El Cordero con la iglesia, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estamos nosotros. Le damos la gloria a Dios, judíos y gentiles creyentes en el Señor Jesucristo. Bien, mis amados, de esa manera quiero cerrar esta enseñanza. Le doy la gloria al Señor por todas las bendiciones que el Señor me permitió haber podido impartir esta cátedra, esta enseñanza. Y le pido a Dios que el Señor revele su santa y divina palabra, y que tú puedas ahora aplicar y hacer estudios aplicando el estudio bíblico, el método inductivo en tu interpretación personal, pero no solamente en la interpretación, sino para la aplicación. ¿Cómo aplico la palabra de Dios en mi vida? Es el objetivo principal, primordial, tal y como nos dice Santiago, que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores. Empezamos oyendo, pero terminamos haciendo. Y eso es la aplicación de la palabra del Señor. Le damos la gloria al Señor por su infinita misericordia. La próxima semana es la clase número 10, la enseñanza número 10, que se llama la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea no tienes que comprarla. Una hermana me preguntó, ¿tengo que comprar la Biblia hebrea? No, ya la tienes en tu Biblia, ya está. Se llama el Antiguo Testamento. ¿Ok? Esa es la Biblia hebrea. En hebreo decimos Tanakh. Así que ahí está ya. Mis amados, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te dé sabiduría, entendimiento, claridad, que el Señor abra el entendimiento de tus ojos, de tu mente, de tu corazón, y que su palabra se haga cada día más viva, se revele el Señor en su palabra, y cada día te revele más tu palabra, su palabra en tu vida, y que el Señor utilice estas enseñanzas que aquí te estoy impartiendo y que te estoy enseñando, edificándote tal y como Dios me mandó a hacer, para la gloria de su bendito nombre. Mi alma alaba a Jesús. Gracias, Padre, por la infinita misericordia que tuviste, que nos permitiste aprender una vez más, que me permitiste a mí tener el privilegio de poder enseñar, edificar, educar a tu iglesia, el cuerpo de Cristo, tal y como usted me lo mandó. Soy el doctor Israel Goldman, ministro del Evangelio, apologista, escatólogo, maestro, siervo de Jesucristo para la gloria de Dios, por la misericordia de mi amado Señor Jesucristo. Maranata, Dios te bendiga. Ministerio Maranata desde Dallas, Texas. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo y gloria a Dios Espíritu Santo. Amén.